La noche en que Daniel echó a Clara del hospital delante de su amante, ninguno de los dos imaginaba que aquella humillación terminaría revelando un secreto capaz de destruir una familia entera. «Sal de aquí, no quiero volver a verte en este hospital». La voz de Daniel retumbó por el pasillo. Clara permaneció inmóvil. Durante unos segundos no pudo creer lo que acababa de escuchar. Llevaba 3 días ingresada, 3 días conectada a medicamentos, sometida a pruebas y tratando de entender por qué se sentía cada vez más débil. Y durante todo ese tiempo había esperado que su esposo estuviera a su lado. Pero ahora Daniel no estaba solo. Junto a él se encontraba una mujer elegante, de cabello oscuro y vestido impecable. La misma mujer que Clara había visto salir del automóvil de Daniel una semana antes. La amante. Clara apretó los documentos que tenía entre las manos. «¿De verdad quieres hacer esto aquí?», preguntó con voz temblorosa. Daniel evitó mirarla. «No hagas una escena». Clara soltó una pequeña risa amarga. «Una escena. Daniel, tú acabas de entrar en mi habitación con otra mujer y me estás echando mientras estoy enferma». La mujer dio un paso hacia atrás. «Daniel, quizá deberíamos irnos». Clara la miró. «No, quédate». La mujer levantó las cejas. «Perdón, quiero que escuches algo. Quiero que escuches exactamente qué clase de hombre tienes delante». Daniel golpeó la mesa con la mano. «Clara, basta». Ella se quedó callada, no porque tuviera miedo, sino porque, en ese instante, comprendió algo. El hombre que tenía delante ya no era el hombre con quien se había casado. Durante 8 años había creído que Daniel era su familia. Lo había apoyado cuando no tenía dinero. Había trabajado horas extras para ayudarlo a terminar sus estudios. Había vendido las joyas que su madre le había dejado para que él pudiera abrir su primera oficina. Cuando la empresa comenzó a crecer, Clara jamás le pidió nada. Solo quería una vida tranquila. Pero Daniel había cambiado. Primero fueron las reuniones hasta tarde. Después los viajes inesperados. Luego las llamadas que cortaba cuando ella entraba en la habitación. Y finalmente, aquella mujer. Clara respiró profundamente. «Está bien». Daniel pareció sorprendido. «¿Qué? Me iré». La mujer sonrió discretamente. Daniel también pareció relajarse. Había esperado una discusión, un escándalo, lágrimas. Pero Clara simplemente tomó su bolso. Antes de salir, dejó una carpeta sobre la mesa. «Solo lee esto antes de tomar decisiones sobre nuestra vida». Daniel frunció el ceño. «¿Qué es?» «Algo que debiste haber leído hace mucho tiempo». Clara caminó hacia la puerta. Daniel tomó la carpeta. La abrió. El primer documento era un informe médico. El segundo contenía varias cifras. El tercero era una copia de un contrato empresarial. Daniel empezó a leer. Su rostro cambió. «¿De dónde sacaste esto?» Clara se detuvo. No respondió. La mujer se acercó para mirar. «¿Qué pasa?» Daniel cerró rápidamente la carpeta. «Nada». Clara lo miró por última vez. «Eso es lo que siempre dices». Y salió. Pero apenas había recorrido unos metros cuando una enfermera corrió hacia ella. «Señora Clara». Clara se volvió. «Sí». La enfermera estaba agitada. «El doctor quiere verla inmediatamente». «Ya me voy». «No puede». Clara frunció el ceño. «¿Por qué?» La enfermera miró hacia la habitación de Daniel antes de acercarse. «Porque descubrimos algo en sus análisis». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. «Algo malo». «No exactamente». «Entonces, ¿qué?» La enfermera bajó la voz. «Hay algo que no coincide con su expediente». Clara sintió un escalofrío. «¿Qué no coincide?» Antes de que la enfermera pudiera responder, un hombre apareció al final del pasillo. Era alto, llevaba un traje oscuro y sostenía un maletín de cuero. Clara lo reconoció inmediatamente. Era el abogado que había trabajado para su padre. Pero había un problema. Su padre llevaba 15 años muerto. El hombre se acercó lentamente. «Señora Clara». Ella lo miró desconcertada. «¿Qué hace usted aquí? He estado esperando este momento durante mucho tiempo». «¿Qué momento?» El abogado miró hacia la habitación donde estaba Daniel. El momento en que su esposo finalmente cometiera el error que su padre predijo. Clara se quedó helada. «Mi padre». El abogado abrió su maletín. Su padre dejó instrucciones muy específicas. Sacó un sobre viejo. En la parte frontal estaba escrito el nombre de Clara. Ella reconoció inmediatamente la letra. Era la letra de su padre. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Por qué nunca me lo entregó? Porque me pidió que esperara». «¿Hasta cuándo?».
El abogado la miró fijamente, hasta que Daniel la traicionara públicamente. Clara sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Mi padre sabía que Daniel me traicionaría. No exactamente. Entonces, ¿qué sabía? El abogado le entregó el sobre. Sabía que Daniel nunca se casó con usted por amor. Clara abrió los ojos. Eso es mentira. Ojalá lo fuera. Clara miró el sobre. No quería abrirlo. Parte de ella todavía deseaba creer que todo era un malentendido. Pero otra parte sabía que había llegado el momento de descubrir la verdad. Abrió el sobre. Dentro había una fotografía. Clara la sacó lentamente. Era una fotografía antigua. En ella aparecía su padre junto a un hombre joven. Clara reconoció al hombre inmediatamente. Daniel. Pero había algo imposible. La fotografía tenía más de 10 años. Daniel aparecía mucho más joven. Clara dio un paso atrás. No puede ser. El abogado no dijo nada. Yo conocí a Daniel hace 8 años. Lo sé. Entonces, ¿por qué aparece con mi padre antes de que nos conociéramos? El abogado cerró los ojos durante unos segundos. Porque Daniel conoció a su familia mucho antes de conocerla a usted. Clara sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared. ¿Qué está diciendo? Que su matrimonio no fue una coincidencia. Mientras tanto, dentro de la habitación, Daniel había vuelto a abrir la carpeta. La mujer estaba junto a él. ¿Qué dicen los documentos? Daniel tragó saliva. Hay acciones de la empresa. ¿A nombre de quién? Él no respondió. La mujer le arrebató uno de los documentos. Leyó, y se quedó completamente pálida. Daniel, ¿qué? Estas acciones no son tuyas. Daniel se levantó. Dámelo. Ella señaló el nombre. Pertenecen a Clara. Daniel se quedó inmóvil. Eso es imposible. No, mira la fecha. Él miró. Las acciones habían sido transferidas a Clara años antes de que Daniel fundara la empresa. ¿Cómo consiguió esto? La mujer empezó a temblar. Quizá nunca te contó quién era realmente. Daniel negó con la cabeza. Clara no tiene dinero. Nunca ha tenido una fortuna. La mujer lo miró. ¿Estás seguro? Daniel no respondió, porque, por primera vez, recordó algo extraño. Cuando se casaron, Clara había insistido en que no quería una boda grande. Había dicho que su familia era sencilla. Había evitado hablar de su padre. Nunca había querido visitar ciertas propiedades. Y cada vez que Daniel preguntaba por su infancia, ella cambiaba de tema. Él había pensado que era timidez. Ahora parecía otra cosa. En el pasillo, Clara continuaba leyendo la carta. Las primeras líneas hablaban de su infancia. Luego mencionaban a su padre. Y finalmente apareció un nombre. El nombre de la empresa que Daniel había construido. Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Su padre había escrito que aquella compañía nunca había pertenecido realmente a Daniel. Había sido fundada, con dinero de su familia. Y había una condición. Clara era la heredera. Pero eso no era lo peor. En la última página había una frase que hizo que Clara dejara caer la carta. Si algún día Daniel te abandona frente a otra mujer, no confíes en nadie que esté cerca de él. Ese día significará que la persona que destruyó nuestra familia finalmente ha cometido un error. Clara miró al abogado. ¿Qué quiso decir mi padre con eso? El hombre tardó unos segundos en responder. Que su padre sospechaba que alguien de su propia familia estaba involucrado en su muerte. Clara se quedó sin palabras. Mi padre fue asesinado. Nunca se demostró. Y usted lo sabía. Yo sabía que él tenía pruebas. ¿Dónde están? El abogado miró hacia la puerta del hospital. Eso es lo que estamos intentando encontrar. De repente, un sonido de pasos se escuchó detrás de ellos. Clara se giró. Era Daniel. Había salido de la habitación. Su rostro estaba completamente blanco. Clara. Ella lo miró. ¿Qué quieres? Daniel se acercó. Tenemos que hablar. Ya hablamos. No sabes toda la verdad. Clara sonrió tristemente. Entonces dime algo nuevo. Daniel miró al abogado. Su expresión cambió. Usted. El abogado respondió. Sí, Daniel. Después de tantos años, finalmente nos volvemos a encontrar. Daniel retrocedió. Esto no puede estar pasando. Clara observó la reacción de su esposo. Y comprendió algo. Daniel conocía al abogado. ¿De qué se conocen? Daniel guardó silencio. Te hice una pregunta. El abogado respondió por él. Nos conocemos desde antes de que usted y Daniel se casaran. Clara miró a su esposo. ¿Qué está pasando? Daniel intentó acercarse.
Clara, escucha. Pero ella levantó una mano. No te acerques. En ese momento, el ascensor se abrió. Una mujer mayor salió acompañada por 2 hombres. Clara la reconoció. Era la madre de Daniel. La mujer caminó directamente hacia ellos. Miró a Clara, después al abogado, y finalmente a Daniel. Ya se lo dijeron. Nadie respondió. La mujer suspiró. Entonces ya no tiene sentido seguir ocultándolo. Clara sintió un escalofrío. ¿Ocultándome qué? La madre de Daniel la miró directamente. Que tú no eres quien crees ser. Clara quedó paralizada, y entonces la mujer pronunció las palabras que cambiarían para siempre su vida. Tu verdadero apellido no es el que aparece en tus documentos. Daniel cerró los ojos. El abogado apretó el maletín. Y Clara comprendió que aquella humillación en el hospital no había sido el final de su matrimonio. Era la primera pieza de una verdad que llevaba 15 años esperando ser descubierta. Lo que Clara descubrió aquella noche fue mucho peor que una infidelidad. El hombre que acababa de echarla del hospital había pasado 8 años durmiendo junto a la mujer cuya verdadera identidad podía destruirlo todo. Clara miró fijamente a la madre de Daniel. ¿Qué quiere decir con que mi apellido no es el que aparece en mis documentos? La mujer respiró profundamente. Quiere decir que tu padre ocultó tu verdadera identidad para protegerte. ¿Protegerme de quién? Nadie respondió. Clara miró al abogado. ¿Usted sabe la verdad? Sí, entonces dígamela. El abogado abrió lentamente su maletín. Tu padre no murió de una enfermedad. Antes de morir descubrió que alguien cercano a él estaba desviando millones de la empresa. Clara sintió un vacío en el estómago. ¿Quién? El padre de Daniel. Daniel levantó la cabeza. Eso es mentira. Su madre lo miró. No, hijo, ya no podemos seguir mintiendo. Daniel se quedó inmóvil. Clara retrocedió. Tu padre robó a mi familia. El abogado asintió, y cuando tu padre descubrió lo que estaba ocurriendo, decidió denunciarlo. Y entonces murió. 2 semanas después, el silencio cayó sobre el pasillo. Clara miró a Daniel. ¿Tú sabías algo de esto? No, nunca. Te juro que no. Clara quería creerle, pero entonces recordó la fotografía. Daniel junto a su padre. Años antes de conocerse. ¿Por qué apareces en esa fotografía? Daniel cerró los ojos. Porque tu padre me ayudó cuando yo era joven. Clara frunció el ceño. Entonces lo conocías. Sí, y nunca me lo dijiste. No sabía quién eras. El abogado intervino. Eso es cierto. Daniel no conocía tu verdadera identidad. Clara lo miró confundida. Entonces, ¿por qué se casó conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Daniel miró a la mujer que había estado con él. Ella bajó la mirada. Clara comprendió inmediatamente que todavía faltaba una pieza. Ella sabe algo. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sí, dímelo. Yo conocí a Daniel hace 2 años. Eso ya lo sé, pero no te conocí a ti por casualidad. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? La mujer respiró profundamente. Mi padre trabajó con el padre de Daniel. Y, durante años, nuestras familias intentaron recuperar el control de la compañía. Clara comenzó a comprender. Me utilizaron. La mujer no respondió. Eso fue suficiente. Clara miró a Daniel. Te acercaste a mí por la empresa. Daniel negó rápidamente. Al principio no sabía quién eras. Pero después sí. Daniel bajó la mirada. Sí. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. Cuando lo descubriste, hace 3 años. ¿Y qué hiciste? Daniel tardó en contestar. Nada, nada. La voz de Clara resonó por todo el pasillo. Descubriste que yo era heredera de una fortuna que podía cambiar tu vida y decidiste seguir fingiendo que me amabas. Clara, no me digas que me amas. Daniel se quedó callado. Clara tenía lágrimas en los ojos pero no lloraba. Lo peor no es que tuvieras una amante. Lo peor es que durante años pensé que al menos una cosa era real. La mujer dio un paso adelante. Clara, yo también fui utilizada. Clara la miró. ¿Por quién? Por mi propio padre. El abogado abrió otra carpeta. Y aquí está la prueba. Sacó varios documentos bancarios. Había transferencias, nombres, fechas, cuentas secretas. Clara comenzó a leer. Cada documento revelaba una parte de la conspiración. Dinero desviado, propiedades compradas, acciones transferidas, y finalmente apareció una firma. La firma de la madre de Daniel. Clara levantó la mirada. Usted también estaba involucrada. La mujer mayor cerró los ojos. Sí, Daniel la miró horrorizado.
Mamá, lo hice para protegerte. ¿Protegerme de qué? De tu padre. Daniel quedó completamente confundido. Su madre continuó. Tu padre no era el hombre que tú creías. ¿Qué estás diciendo? Él fue quien ordenó que el padre de Clara fuera vigilado. Clara sintió un escalofrío. ¿Y la muerte de mi padre? La mujer bajó la mirada. Yo nunca quise que muriera. Pero sabía que iba a ocurrir. Sí, el pasillo quedó en silencio. Clara sintió que las lágrimas finalmente comenzaban a caer. ¿Por qué nunca me lo dijeron? El abogado respondió, porque tu padre dejó instrucciones para que nadie te contara la verdad hasta que fueras lo suficientemente fuerte para enfrentarla. Clara respiró profundamente. ¿Y por qué ahora? El abogado señaló a Daniel. Porque él cometió el error que tu padre esperaba. Daniel frunció el ceño. ¿Qué error? Traicionarla públicamente. Daniel no entendía. El abogado sacó otro documento. El testamento de tu padre especificaba que si Daniel abandonaba a Clara o intentaba divorciarse mientras mantenía una relación con otra mujer, todas las acciones ocultas de la empresa serían transferidas inmediatamente a Clara. Daniel palideció. No, sí, eso significa que Clara controla la empresa. Daniel se quedó sin palabras. La mujer que había sido su amante comenzó a llorar. Entonces todo terminó. Clara la miró. No, todavía no. La mujer levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Clara tomó los documentos. Quiero saber quién ordenó realmente la muerte de mi padre. El abogado asintió. Hay una última prueba. Abrió su maletín y sacó una pequeña grabadora. Tu padre la dejó escondida. Presionó un botón. La voz de un hombre llenó el pasillo. Si alguien encuentra esto, significa que ya no estoy vivo. Clara reconoció la voz inmediatamente. Era su padre. La grabación continuó. Mi socio cree que puede quedarse con todo. Pero no sabe que ya descubrí sus movimientos. Clara apretó los puños. Entonces escuchó un segundo nombre. El nombre de la persona que había traicionado a su padre. Era el padre de Daniel. Pero después se escuchó algo inesperado. Una segunda voz. Clara abrió los ojos. La voz pertenecía a una mujer. La madre de Daniel. No puede ser, susurró Daniel. Su madre comenzó a llorar. Yo intenté detenerlo. La grabación continuó. Si algo me ocurre, Clara debe desaparecer de la vida de estas personas. Ella es la única heredera. Nadie puede saber dónde está. Clara se quedó inmóvil. Por eso me enviaron lejos. El abogado asintió. Sí, y mi madre. Tu madre aceptó protegerte. Clara cerró los ojos. De repente toda su infancia adquirió sentido. Las mudanzas, los colegios diferentes, los nombres falsos, las preguntas que nadie quería responder. Siempre había pensado que sus padres simplemente habían querido protegerla de los problemas familiares. Ahora entendía que había estado escondida. Daniel se acercó lentamente. Clara, yo no sabía nada. Ella lo miró. Tal vez, nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Puedo arreglarlo. Clara negó con la cabeza. No puedes arreglar 8 años de mentiras. Daniel comenzó a llorar. Te amo. Clara respondió. Quizá algún día te amé. Pero la mujer que entró hoy a esa habitación no es la misma que está frente a ti ahora. El abogado entregó a Clara el último documento. Aquí está su nueva responsabilidad. Clara lo abrió. Era la transferencia completa de las acciones. Todo estaba a su nombre. La empresa, las propiedades, las cuentas, el patrimonio que durante años había sido escondido. Daniel la miró. Entonces ahora eres dueña de todo. Clara cerró el documento. No. Daniel frunció el ceño. No, ahora soy dueña de mi propia vida. Y salió del hospital, pero antes de llegar a la puerta principal, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó. Sí, una voz masculina habló al otro lado. Señora Clara todavía no sabe toda la verdad. Clara se detuvo. ¿Quién es? Alguien que conoció a su padre. ¿Qué quiere? Advertirle. ¿De quién? Hubo unos segundos de silencio. Entonces la voz respondió. Del hombre que acaba de entrar al hospital. Clara se giró lentamente. Al fondo del pasillo, un anciano avanzaba acompañado por 2 hombres. Daniel lo vio. Su rostro perdió completamente el color. Papá. Clara sintió que el mundo se detenía. El hombre se acercó. Han pasado muchos años, Clara. Ella lo miró con incredulidad. Usted murió. El anciano sonrió. Eso fue lo que todos creyeron. El abogado dio un paso atrás. Daniel estaba paralizado. La amante comenzó a llorar.
Y Clara comprendió finalmente que la historia de su padre no había terminado con su muerte. Porque el hombre que supuestamente había desaparecido 15 años atrás estaba vivo. Y había regresado precisamente el día en que Clara descubrió quién era realmente. El anciano se acercó y susurró: «Tu padre me pidió que te protegiera». Clara preguntó: «¿De quién?». El hombre miró directamente a Daniel. «De mi propio hijo». Daniel abrió los ojos. «¿Qué?». El anciano sacó un sobre. «Y dentro de este sobre está la prueba de que tu matrimonio nunca fue una casualidad». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una fotografía. En ella aparecían Daniel, su padre y Clara cuando era apenas una niña. La fotografía había sido tomada mucho antes de que Clara conociera a Daniel. Y en la parte posterior había una frase escrita por su padre. Cuando Clara descubra esta fotografía, deberá saber que Daniel no fue quien la eligió. Fui yo quien permitió que él entrara en su vida. Clara levantó la mirada. ¿Por qué? Su padre respondió: porque necesitaba que alguien estuviera cerca de ella cuando llegara el momento de descubrir quién intentó matarnos. Clara sintió un escalofrío, y entonces comprendió que la infidelidad de Daniel había sido solo la primera capa de una conspiración mucho más profunda. Pero la pregunta que todavía nadie podía responder era la más peligrosa de todas. ¿Quién había enviado realmente a Daniel a su vida?